Maitei, mba'éichapa. Amog̃uahẽta peẽme tembiapo ko árapegua. Yaikuaamítahína mba'éapa ha'e achehety guarani. Vamos a conocer el alfabeto en guaraní. Ñepyrũrõinte jahecháta YouTube rupive peteĩ Tãngambyry mbo'epy guaraní achehety rehegua. Primeramente vamos a ver un tutorial a través de YouTube sobre el alfabeto en guaraní. Upéi jajapo tembiaporã oĩva togue, mbohapypa rundýgui, mbohapypa poteĩ téve. Vamos a realizar las actividades de la página 34 al 36 de nuestro libro Arandura P7. Upéi jahupíta plataforma pe ñanerembiapo. Mba'e iñaneranduka, que tenemos nuestro libro. Y péicha. Tembiaporã. Ambohéra guaraní. Jareko'ápe irundy tanga ñambohérata. Vamos a nombrar estas imágenes en guaraní. Mba'éra ko'ã, aranduka, haiha, sapatu, ryguasu. Upéi he'i amoñe'ẽ achehety guaraní. Leo alfabeto guaraní. Guaraní oguereko mbohapypa mbohapy taipu ha mbohapypa mbohapy ka'i. ¿Qué quiere decir eso? Que en guaraní tenemos 33 letras para 33 sonidos. Guaraní achehety ndaipóri ta'i ipu'ỹva. En guaraní no existe la letra muda. Acá está la aclaración en castellano. El alfabeto de guaraní consta de 33 fonemas o sonidos y 33 grafemas o letras. En el guaraní no existen letras mudas. Guaraní achehety péicha. El alfabeto guaraní es de la siguiente manera. Yaguereko. A, she, g, ge, i, ye, ke, le, me, be, ne, de, ge, te, ñe, o, pe, re, se, te, u, de, puso. Umima putepe yarekohína puae, que son las vocales. Vocales en guaraní son a, e, i, o, u, son las vocales. Tenemos 12 vocales en guaraní, que se vuelven otra vez a clasificar en vocales nasales y vocales orales. Puae tigua, vocales nasales, puae yurugua, vocales orales. Aveilla huereco, puae ajuogua, vocal gutural, ha puae ajuotigua, vocal gutonasal. Vocal gutural sería entonces la U. La U sería vocal gutural. Y vocal gutonasal, puae ajuotigua, sería la U. Esa capa. Upeya huereco pundie, consonante. Tenemos la consonante. She, ge, ke, le, me, be, ne, de, ge, te, ñe, pe, re, se, te, be, puso. El puso va dentro de las consonantes. Upeyano. Pundie cuera abei oñemboya o tigua hayuruguape. También las consonantes se clasifican en orales y nasales. Consonantes orales, consonantes nasales. Pundie yoruba putepe, dentro de las consonantes orales tenemos she, ge, ke, le, pe, re, se, te, be, puso. Serían las consonantes orales. Pundie yuruba y pubañan de yuruibi, suena por la boca. Japundie tigua son las consonantes que suenan por la nariz, consonantes nasales. Ya huerecoape, ge, me, be, ne, de, ge, te, ñe. Entonces son los que suenan por la nariz. Ojotacoape. Manduana, para recordar. Pundiecoin, dígrafos. Dígrafos son las letras que van juntas y no se separan en guaraní cuando se separan sílabas. Por ejemplo, la B, D, G,
te, re. Son los dígrafos o pundiecón. Estos no se separan, ¿verdad? Los dos puntos son una sola letra. Catueteo y dive siempre tienen que estar unidas. Son consonantes dobles o compuestas. Constituye una sola letra con un solo sonido. Y acá está justamente lo que mencionamos. She, be, de, ge, te, re, puso. Re. Puso. Copundiecón oye purupu a embute añonte. El puso se utiliza solamente entre dos vocales, justamente para cortar el sonido. Es una consonante glotal de uso intervocálico, es decir, solo se usa en tres vocales. Su uso cambia el significado de la palabra. El shahai sai, sai, vestido. Sai, como tiene puso, ahí cambia el significado de la palabra y acorta el sonido, ¿verdad? Si no tenía puso, decíamos sai. Y acá dice sai. Gua, agujero. Qa, cintura. Como tiene puso, cambia el significado. Puap, brazo, muñeca. Y puap, lleva puso, entonces va a ser preocupación. Ne. Va a ir a muerto huepe. A ver, ya huereco te envía pona. Ajá, y pua es yuruwa, oiko teme jape. Y catúa veí, hay puru pua es azuwa. Escribo vocales orales. En los espacios también puedo utilizar vocal glutural. Entonces todas las vocales puedo utilizar acá para formar palabras en guaraní. Cualquier palabra. Por ejemplo, tenemos la ja, entonces puede ser aja, ejo, abellareco, eirete, miel, huirá, jamba, esa lleva. Entonces formar palabras. Y después tenemos un crucigrama. Llaman heco ape con abañe ya huereco oñenova horizontal oñembo uva vertical. Petinja guitarra en horizontal, guitarra baracá, por la noche pujaré, termina opa, brazo yuva, jefe capataz sea uru, uru, uru. Gusano, usó, miel de abeja, eirete, descomponer, buaí, año, aru, ojo, cesá, arezá, ojezá, mono, caí, chakra, cocue, carne, sopo, aguja, yu, antipático, au, a y, la u sería, au, cuerda, sa, tilde nasal en la a, sa. Tenemos oraciones escritas pero de mala manera, utilizan letras que no existen en el castellano también o están mal escritos. Por ejemplo, she no se usa con S, oye puru con C. Ahuereco, la C solo no se utiliza en guaraní, oye puru K, ahuereco. PTI baracaya. Si vamos a pronunciar la U va a ser baracalá. La ya sería con Y, la J, Y, del castellano. Pues no abre a manejar a muy cora añeja a matino, correcto. Upei ambueto webhi ajai se envía por serogagua se inunguera tera serapista. Escribo las actividades que realizo con mi familia, con mis compañeros o con personas. Van a ir describiendo las actividades que ustedes realizan cotidianamente en sus casas, con sus amigos o en el colegio. Allá epa, tembiapopa, peyapopa, yipi. Van a ir entonces describiendo. Guaraní me dan a jinapeba. En guaraní. Pesas huesas nos a ella en poco ahora pegua. Po APM guara éxito. Tapea tapona agüita.